Compañeros, muy buenas tardes. Vamos a ir iniciando la sesión del día de hoy. Para hoy tenemos la sesión número 3. Vamos a mirar acá en el aula virtual que particularmente en estos momentos como que hay un problema con los estilos del aula virtual. Hay algo diferente acá porque se está viendo completamente distinto. Bueno, nosotros tenemos para la semana 3. Lo siguiente, vamos a ver si logramos llegar acá, ya se cargó. Entonces tenemos para la semana 3 algoritmos de agrupamiento y asociación. Dice, bienvenido a la semana 3 del curso de Machine Learning avanzado. En esta semana nos enfocaremos en el tema de los algoritmos de agrupamiento y asociación. Además, aprender acerca de diferentes técnicas de agrupamiento, el agrupamiento por aglomeración y partición, también acerca de los algoritmos de asociación y su aplicación en el descubrimiento de reglas de asociación. Igualmente, explorará cómo estos algoritmos pueden ser utilizados en la resolución de problemas reales y cómo se comparan con otros algoritmos de Machine Learning. También abordaremos preguntas como cuándo es apropiado utilizar un algoritmo de agrupamiento en lugar de uno de clasificación o regresión, cuáles son las diferencias entre los diferentes algoritmos de agrupamiento y asociación y cómo pueden ser utilizados estos algoritmos para mejorar el procesamiento de datos y la toma de decisiones informadas en entornos empresariales. Bueno, y tenemos la actividad para esta semana. Dice que tenemos una pregunta a responder y es cómo se aplican los modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado a través de los algoritmos de agrupamiento y asociación de Machine Learning para su aplicación en el mundo real. Tenemos dentro del actuar, dice a partir de los recursos básicos, complementarios y la consulta de la infografía de la semana, realizan un estudio con base en el caso seleccionado con una extensión mínima de 3 páginas, máxima 5, sin contar la portada ni la bibliografía. Consideren la estructura presentada a continuación. Objeto de estudio, identifiquen en la web libros y o revistas especializadas en el tema y seleccionen un caso con datos y la categoría de los mismos para la construcción de un modelo supervisado y no supervisado con sus respectivas clases, para que den solución al mismo a través de modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Agregan actores y contextos, identifiquen y describan los datos, actores y los contextos que intervienen en la situación o en el problema. Objetivos, describan cómo se aplicarán los modelos supervisado y no supervisado de Machine Learning en el caso. Eh, Informe final, de acuerdo con el objetivo de estudio del caso, explican el proceso de ejecución de los modelos supervisado y no supervisado. Este informe debe contener una portada, índice, introducción, desarrollo, un espacio donde se incluya la solución al estudio de caso y se explica el proceso de ejecución de los modelos supervisado y no supervisado, conclusión y referencias. Presenten información relevante y completa de manera clara y organizada. Cuiden la presentación, redacción y ortografía. Devolución creativa. Entonces, en esta actividad es colaborativa, los estudiantes tendrán la tarea de buscar y seleccionar un caso que ilustre las características de los conjuntos de datos para luego aplicar modelos supervisados y no supervisados de Machine Learning. Utilizando algoritmos de agrupamiento, deberán documentar cuidadosamente los procedimientos, resultados y análisis de su trabajo. Esta experiencia les brindará una oportunidad para aplicar sus conocimientos en un entorno práctico. Listo, dice que es una actividad colaborativa, entonces esta va por grupos, ¿listo? Vamos a mirar la rúbrica, a ver qué es lo que se va a evaluar acá. Dice que es excelente presentación, organización y ortografía, no se observan errores. A ver si esto me deja un poquito mejor.
Listo, no me deja mover acá, no se observan errores gramaticales ni faltas de ortografía, objeto de estudio y actores y contexto. Demuestra una identificación y comprensión profunda de los algoritmos de agrupamiento y en el análisis de datos de casos elegido, del caso elegido, identifica y describe el caso, todos los datos, actores y contextos de la situación. Modelo supervisado y no supervisado. Describe totalmente cómo se aplicarán los modelos supervisado y no supervisado de Machine Learning en el caso. Informe final. El informe final contiene todos los aspectos solicitados y tienen relación con el objetivo de estudio. Bueno, esto. O sea, en esencia es agregar perdón, tomar un caso de estudio, un dataset, y mirar cómo se le puede aplicar algoritmo supervisado y no supervisado. Nosotros ya habíamos visto que los algoritmos supervisados son los que tienen etiquetas y los no supervisados son los que no tienen etiquetas o labels. ¿Listo? Para la temática del día de hoy tenemos algoritmos de agrupamiento y asociación, pero habíamos en la clase pasada llegado hasta una parte de los algoritmos de clasificación y regresión. Y básicamente, miremos una cosa así rapidita de la clase pasada, ¿listo? Y pasamos a la temática como tal de esta clase. La rúbrica dice que los dos, pero pueden tomar uno solo, no hay lío. Pues uno podría aplicar los dos cuando hace un proceso de clustering, o sea, digamos que uno no sabe los datos cómo están agrupados. A ver, ¿cuándo se aplican los dos? A ver, abro aquí el Paint. Digamos que no tengo una data nueva. Nosotros tomamos unos datos nuevos, un dato completamente nuevo. Esos datos nuevos pueden ser, por ejemplo, no sé, por inventar algo. Diagnóstico de enfermedades. Enfermedades. Entonces, digamos que yo no sé exactamente para un grupo particular de personas si los datos están etiquetados o no. Digamos que yo tengo unos datos de personas donde voy a tener, digamos, el género, voy a tener la edad, voy a tener la presión arterial, eh, no sé, voy a tener la medida de azúcar en sangre, o, y bueno, otra data más que está ahí. Y digamos que yo puedo tener un dataset que puede que tenga o no tenga el diagnóstico de la enfermedad. Si yo ya tengo esto de antemano, el diagnóstico, pues no es necesario utilizar un algoritmo no supervisado porque ya tengo esto, ¿sí? Entonces, si no tengo esto, entonces ahí sí tengo que aplicar uno no supervisado. ¿Para qué? Para agrupar todas estas personas en posibles enfermedades que esas personas puedan tener. Digamos, yo tengo una fila acá de datos, y los empiezo a agrupar, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Agrupamiento. Entonces, cuando yo le entrego un agrupamiento, él me va a tratar de, él no sabe cada persona qué enfermedad tiene, pero él trata de agruparlos por características parecidas, que es la magia del agrupamiento, por características parecidas.
Agruparlos por características parecidas. Entonces, si no tengo esto, es posible que cuando los agrupe por características parecidas, pues me digan, vea, esas personas que están ahí formaron 5 grupos. Eso dirá el algoritmo. El algoritmo no le va a decir a usted, mire, este grupo es diabético, este grupo tiene problemas de hipertensión, etcétera. Él no sabe nada de eso. Eso ya lo decide usted como humano. Usted empieza a analizar los 5 grupos y mira qué puede estar pasando con cada grupo. Esa es la particularidad del algoritmo de agrupación. Aquí estamos hablando de datos no supervisados. ¿Qué puede hacerse si uno quiere? Cuando usted tiene los datos ya supervisados, pues es más fácil porque, pues digamos, usted puede entrenar el modelo con estos datos supervisados, etiquetados y pues ya puede tratar de predecir cada persona según sus características qué enfermedad tiene. ¿Qué puede hacer uno? Lo que yo hice con ustedes en la primera clase. No sé si ustedes se acuerdan que en la primera clase yo tomé los datos de ENDIS, donde estaba el 7, el 2 y el 3 y yo le apliqué una red neuronal. La clásica que también repasamos en Deep Learning. Entonces la red neuronal sabía predecir si esto era un 3, si esto era un 2 o si esto era un 7. Y por curiosidad le apliqué DBSCAN, pero no le dije que era, esto es por curiosidad, esta parte de acá, DBSCAN. No le dije al algoritmo que era un 2, un 7 o un 3, sino que lo puse a que él tratara de agrupar. Entonces él más o menos pudo agrupar los cuatros, pudo agrupar los cinco, por allá pudo agrupar los unos, pudo agrupar los ceros. Y pues lo que hicimos fue como comparar un poco qué tan efectivo podía ser aplicar una red neuronal donde ya tengo los datos etiquetados y lo comparamos con el DBSCAN donde él trató de agruparlo. Obviamente no fue tan efectivo porque frente a este ejercicio es mucho más potente la red neuronal. ¿Listo? Entonces, frente a eso, vamos a valer las dos cosas. Si usted quiere trabajar con un algoritmo supervisado, bien. Usted escoge su caso y trabaja con el supervisado. Eso sí, lo argumenta bien y todo el asunto. Si usted quiere trabajar solo con uno no supervisado y lo argumenta bien, también, completamente válido. Si usted quiere aplicarle las dos, supervisado y no supervisado, porque quiere, no sé, validar los resultados del uno en el otro, mirar el otro cómo se comporta, válido. ¿Listo? Cualquiera de los tres enfoques con tal de que se argumente bien. Y ya. Bueno, esa fue toda la super respuesta para Harold. ¿Listo? Bueno, sí, además porque no lee la tarea y se le presenta como esa confusión. Uno dice, venga, pero es supervisado, no supervisado, los dos. Listo, chicos. Entonces, miren, de lo que estábamos trabajando la vez pasada, yo les había dicho, son tantos algoritmos que cada uno se puede tomar una hora, hora y media mientras uno lo trabaja dame acá. Mientras uno lo trabaja con la aplicación, los hiperparámetros y todo eso. De hecho, en esa sesión número 2 que debe estar por acá, Machine Learning sesión 2 pues hay unos que uno, digamos, yo sé que traté como de escoger los más importantes. Hay uno en particular que se llama, lo voy a buscar por acá, esto es de la clase anterior, trabajamos Canines Neighbors, hablamos algo de árboles de decisión, luego Random Forest, no, Random Forest no lo alcanzamos a trabajar, ahí se nos acabó el tiempo. Hablamos de árboles de decisión, que es un algoritmo muy interesante, bastante potente. Y el Random Forest, lo único que les puedo decir para no extenderme es que el Random Forest lo que hace es, si el anterior son árboles de decisión y a partir de árboles de decisión se trata de predecir un valor o una categoría, Random Forest, del inglés, esto quiere decir un bosque aleatorio. Lo que hace es que junta muchos árboles de decisión. Bueno, pero la explicación de esto es un poco larga. Luego de esto...
viene uno re importante que también es muy potente, que es el Super Vector Machines. Lo vamos a hablar un momentico y ya pasamos a la temática de hoy. Bueno, eh, hay una particularidad con el Super Vector Machines y pues es un modelo de aprendizaje que busca encontrar el hiperplano óptimo. Esto es algoritmo, en este caso es supervisado de clasificación o regresión, pero preferiblemente clasificación binaria, o sea, entre dos datos. Y pues lo que se tiene es un conjunto de datos que están separados y se trata de buscar un plano que trate de, digamos, separarlos a los dos. Es decir, si yo tengo dos conjuntos de datos, como estos que están en rojo o estos que están en verde, se trata de buscar esta línea que está acá para separarlos completamente. Más o menos en eso consiste el Super Vector Machines. Pasa algo bien particular y es que cuando los datos ya no están así separados, que se pueden separar con esa línea de la mitad, sino que pasa algo como lo que estamos observando aquí al ladito, que los datos hay que separarlos así. Miren que los datos están separados de una manera distinta. También se puede aplicar Support Vector Machines para tratar de hacer una clasificación binaria. Pero acá lo brutal de esto, es como lo genial de este asunto, es que yo puedo tener dos características, x1 y x2, como decir, no sé, altura y ancho. No sé, el ejemplo que siempre les doy, que es como el que se me ocurre inmediatamente, no sé, para terrenos, propiedades. Pero cuando grafico los datos me quedan encerrados, unos entre otros. Entonces aquí pues yo ya no puedo atravesar una línea para aplicarle Support Vector Machines directamente. Pero este es tan genial que yo puedo aplicar o transformar esto a tres dimensiones. Entonces yo puedo tener el ancho, el alto y puedo, digamos, hacer o una multiplicación de los dos o puedo elevar al cuadrado cada uno de los dos para sacar una nueva dimensión. Algo así, por ejemplo. Ancho más alto al cuadrado. Es como si fuera una tercera columna. O sea, como que le agrego una tercera columna aparte de estas dos. Y lo brutal es que va a quedar más o menos así. Aprovechando acá que tengo Blender. Yo a ver si puedo guardar esto así. El plano. Listo. Voy a mover esto por acá para que lo veamos. Voy a poner esto desde arriba. Esto lo voy a mover acá y voy a hacer un zoom acá. Miren, acá estoy aprovechando esta herramienta 3D que se llama Blender. No sé si la han llegado a ver, pero si de pronto han podido ver cine un poquito más independiente este año con este programa, fue que hicieron una película que se llama Flow, una de un gatico, que incluso se ganó el premio Oscar a mejor película animada por encima de Pixar, y esto es como cine independiente. Y se hizo una animación en 3D toda con este programa que estamos viendo acá. Es un programa completamente gratuito y open source, y es más o menos fácil de manejar para hacer diseño tridimensional. Entonces, digamos que los datos están así. Esto es lo mismo que esto, que les estoy mostrando acá. Entonces, cuando uno los ve de esa manera, pues uno se da cuenta que no los puede separar tan fácil porque se encuentra uno esto, ver, se encuentra pues que para separarlo le toca hacer esto y aquí ya no puedo hacer un plano. Lo brutal es que yo puedo proyectar esos puntos verdes y separarlos de los rojos. ¿Cómo? Como les dije hace un momento, a una tercera dimensión, no en dos dimensiones como el plano que está acá, sino una tercera dimensión. Y cuando lo proyecto a una tercera dimensión, entonces
pasa esto. Esto que estamos viendo acá. Voy a mover esto bien, que me estorba acá. Pasa esto de acá. Miren que los datos, cuando se mueven a una tercera dimensión, ya se pueden separar. Y como yo los puedo atravesar con un plano, puedo agarrar este plano que está por acá volando y lo puedo mover aquí de esta manera. Y cuando se hace esa separación, lo que se busca, esto un poco para acá, y voy a verlo desde arriba. Listo. Entonces miren que aquí el plano perfectamente puede separar los puntos. Y el Super Vector Machines lo que hace es buscar este plano que está acá para separar esos puntos. Ya otra cosa pues sería mirar el código, que no es digamos tan complicado de implementar. Pero sí quería como hacerles esta explicación para que nos imagináramos cómo era este asunto cuando no necesariamente yo puedo atravesar una línea, sino que también tenemos una curva. De manera recurrente se me ocurren, no, se ocurren estas soluciones para realizar estas separaciones de datos. Bueno, eso era como lo que les quería compartir, igual de la clase anterior. Todavía quedaron muchas cosas en el tintero, pero hoy tenemos que hablar de algoritmos de agrupación y asociación. Y dentro de los algoritmos de agrupación y asociación, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son algoritmos de aprendizaje no supervisado. Sirven para hacer, digamos, exploración de datos. Entonces, se pueden aplicar si yo realmente no necesito saber cuál es el patrón que siguen los datos. De antemano yo no lo sé. Y voy aplicando los algoritmos de agrupación y asociación para que él trate de encontrar esas regularidades. Pero de todas maneras, pues yo como humano, cuando él me va brindando esos resultados, pues tengo que ir afinando los resultados de esas regularidades que encuentro. Entonces, dentro de los algoritmos de agrupación y asociación, pues reciben el nombre de clustering. En inglés el clúster es como un grupo, hacen referencia a la posibilidad de relacionar un punto dado a un grupo o clúster específico. Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que vamos a tener un conjunto de datos. Aquí están con colorcitos, pero realmente ellos no van a tener estos colores, sino que el algoritmo lo que va a hacer es tratar de separar estos datos para agruparlos. Y finalmente, si los cuadra por colores. Hay que tener en cuenta que son no supervisados y buscan patrones que puedan agrupar los diferentes puntos. Digamos que en dónde se aplica, si yo quiero hacer una segmentación de clientes, mm, un poco, por ejemplo, lo que se hace con lo que pueden hacer Spotify, Netflix, que tratan de segmentar los clientes dependiendo de los gustos de cada uno. Agrupación de genes, eso ya es una aplicación, digamos, en biología o para geolocalización. Dentro de los algoritmos de agrupamiento vamos a tener los K-means, K-medioides, DBSCAN, que se aplica mucho. Hay otro que se llama HDBSCAN. Ahorita vamos a ver esto de qué trata. K-prototype o agglomerative. Y vamos a empezar con el más clásico de los clásicos que se llama K-means o K-medios. Y pues yo voy a tener un conjunto de datos como los que se están presentando aquí en pantalla. Y luego de ese conjunto de datos, lo que va a hacer K-means es tratar de separarlos. Obviamente, pues digamos que a nivel visual uno tiene la capacidad de observar cómo están separados los datos, pero a veces los datos son tan complejos que no se ven así de sencillos. Entonces, K-means lo que hace es tratar de buscar esa separación por nosotros. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de K-means, pues hay una cosa que se llama los clusters, que son los grupos en los cuales se dividirán los datos.
El número de clústeres se representa por la letra K. Entonces, aquí es donde viene la magia del asunto. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cuántos clústeres o cuántos grupos tengo que hacer yo en los datos? Y ahí es donde yo tengo que hacer un análisis exploratorio de los datos, pero también con unos métodos que se llaman del codo y la silueta, pero ese lo vamos a ver en un momentico. Pero la idea de K-means es que él va a tratar de buscar esos grupos, pero ahí él solito no va a poder. Nosotros tenemos como que irle ayudando a buscar esos grupos y él va a ir realizando los cálculos. Bueno, primero, lo primero, resulta que ¿cuál es la forma en la que K-means trabaja? A nosotros nos dan los datos o le damos los datos a K-means y, permítanme, yo vuelvo y coloco aquí el dibujo y él va a empezar a ubicar, estos son los datos de acá, que no están marcados para nada. Entonces él va a empezar a ubicar unos punticos al azar. ¿Cuántos punticos? Los que nosotros le digamos. Digamos que nosotros le decimos tres punticos, entonces él busca poner tres puntos aleatoriamente. Él va a empezar a medir la distancia entre este punto que está acá y los vecinos que están acá. Luego va a hacer lo mismo con este y los vecinos que estén más cerca. Incluso puede ocurrir que agarre otro de otro lado. Va a empezar a medir todas esas distancias. Esas distancias las va a empezar a sumar. Esta distancia más esta distancia, todas esas distancias. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que él luego de que suma esas distancias va a mover esos puntos para otro lado. Puede que lo mueva luego para acá. Y va a volver a medir esas distancias hasta que las distancias de esos centros, que se llaman centroides, sea lo más pequeño posible. Cuando eso ocurra, habremos dicho que hemos realizado tres grupos. Ahora, ese tres, el K-means no lo adivina. A nosotros nos toca empezar a hacer 3, 4, 5, 6 y luego nos toca hacer una tabla para tratar de mirar cuál agrupación fue mejor. Esa es más o menos la forma en la que él va clasificando los datos. Entonces, esas distancias que mide K-means entre un punto, entre un centro como este, y los vecinos que están acá, un centro como este, y estos vecinos, estos valores son las distancias, van a recibir el nombre de inercia. La inercia es la medida de la suma de las distancias entre cada punto y sus vecinos. La idea es que la inercia baje. Si la inercia baja, quiere decir que ese punto o cada uno de los puntos que nosotros tenemos ahí se está acercando lo más que se pueda a un grupito de gente o un grupito de puntos, dependiendo pues de los datos que tengamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bajar la inercia. Entonces ya sabemos, la inercia lo que mide son las distancias en últimas, son distancias, es la suma de todas esas distancias totales. Esa es la inercia. Entonces tenemos que la inercia es la suma de las distancias al cuadrado entre cada punto y el centroide de su clúster y se calcula a través de esta fórmula que está acá. Obviamente, pues nosotros ya no vamos a hacer todo este cálculo a pedal. En algún momento con Deep Learning, por allá en la tercera clase, hicimos todo esto casi que desde cero, pero pues ya contamos con los códigos para poder realizar esto. ¿Listo? Básicamente, esta es la función objetivo, esta J, y la idea es minimizar al máximo esas distancias entre los puntos y los vecinos que ellos tienen. Bueno, ¿cómo vamos a saber luego cuántos puntos o cuántos clústeres, cuántos grupos debemos agarrar? Eso lo vamos a hacer porque cuando corramos el algoritmo, lo vamos a correr
Con un grupo, pues no tiene sentido, pero luego con dos grupos, luego con tres grupos, luego con cuatro grupos, esto lo va a hacer el algoritmo automáticamente. Y a nosotros nos va a tocar mirar una gráfica que va a ir de esta manera. En el eje X vamos a tener la cantidad de grupos y en el eje Y vamos a medir la inercia, o sea, la distancia, esa distancia total. Si nosotros sacamos dos grupos, y nos da esta inercia. Y luego sacamos tres grupos y nos da esta inercia. Y luego sacamos cuatro grupos y nos da esta inercia. Nos vamos a dar cuenta que cuando pasamos de 3 a 4 esto no cae repentinamente, pero cuando pasamos de 2 a 3 sí. Es que está ocurriendo. Por ejemplo, digamos que yo tengo mis datos y hago tres grupitos. Y cuando hago tres grupos, pues esta inercia, estas distancias caen mucho, pero luego de tres no empiezan a caer tanto, caen más bien poco. ¿Eso qué quiere decir? Que la inercia inicialmente baja mucho y en el punto donde deja de bajar tanto, ahí vamos a escoger eso como la cantidad de clústeres recomendados inicialmente. Bueno, después hay otra cosa que lo afina más. Esto que estamos haciendo acá se conoce como en inglés elbow, en español codo. Este va a ser el método del codo porque esto parece un brazo y esto acá parece un codo. ¿Listo? Pero también vamos a tener en cuenta, aparte de eso, otra medida que se va a llamar silueta. La silueta es, si yo hago dos grupos y obtengo una silueta mayor a 0,5, quiere decir que los grupitos que hice tienen una buena agrupación, están muy cerca, tienen una buena, se puede decir así, agrupación, o sea que están bien junticos los puntos por acá, y aquí vamos a tener los puntos dentro y todos quedaron bien, bien junticos. Se escogió bien. Y entre más cercano a uno, entre más se acerque a uno, mejor. Por ejemplo, en el caso, si yo hago tres grupos y obtengo una silueta de 0, aquí está más o menos a más de 0,7, quiere decir que este 3 es la mejor cantidad de grupos que puedo tener para lo que está ahí. Y de ahí para abajo, pues no se recomienda tanto. Uno escoge como la montañita de la cantidad de grupos que tenemos acá. Entonces vamos a tener dos cosas, el método del codo y el método de la silueta. De hecho, se espera que la silueta, el método de la silueta o la gráfica de la silueta tenga o tiene más repercusión que el método del codo. O sea, que la silueta es la que nos va a ayudar realmente a escoger la cantidad de grupos que nosotros vamos a hacer dentro de esos datos. Estos son algunos valores que se tienen en cuenta para la silueta. Si es menor a 0,25, quiere decir que la estructura de los clústeres o de los grupitos es casi inexistente. O sea, yo tengo un montón de punticos que no puedo separar realmente. Están demasiado juntos, no se presenta una separación adecuada, están unos sobre otros, entonces no puedo hacer una selección o clasificación adecuada. Si es de 0,25 a 0,5, hay una posible estructura, pero solapada o poco clara. Entonces aquí se empieza a ver una estructura. Y si es mayor a 0,5, entonces ahí empezamos a decir que hay una buena separación entre los grupos. Podemos encontrar un grupo por aquí, podemos encontrar otro grupo por acá, otro grupo por aquí y otro grupo por acá de puntos. Ahí vamos a tener una buena separación cuando es mayor a 0,5. Y pues obviamente se va mejorando si en la silueta pues el valor va subiendo a 1. Eso es como lo que va a calcular el K-means. Bueno, para poder entender esto, ahora sí, vamos al código. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí a Kaggle.
Voy a abrir esto y vamos a hablar de este dataset. Este dataset se llama Customer Segmentation para análisis de K-means. Ahora, estos son datos sintéticos para trabajar el K-means. Vamos a leer un poco, esto es siempre bueno leerlo, en qué consiste el dataset y dice contexto. Este dataset es creado únicamente para procesos de aprendizaje de los conceptos de segmentación de clientes, también conocido como Market Basket Analysis o análisis de canasta de mercado. Yo demostraré esto usando técnicas de Machine Learning no supervisado, en este caso, algoritmo de clustering K-means, en su manera más simple. Contenido. Tú eres dueño de un supermercado y a través de membership cards, esto es como tarjetas de membresía, tienes algunos datos básicos acerca de tus clientes, como el ID del cliente, la edad del cliente, el género del cliente, sus ingresos anuales y cuánto se gasta. El gasto, el spending score o el punto de gasto es algo que tú asignas al cliente basado en tus propios parámetros, como el comportamiento del cliente y la data de compra. Entonces, planteamiento del problema. Tú eres el dueño del mercado y lo que quieres es entender cómo los clientes pueden fácilmente converger. Y acorde con esos clientes puedes, o sea, en la forma como se reúnen o se separan los clientes, como los clasifico, de esa manera puedo hablar con el equipo de marketing y plantear una estrategia acorde con ello. Inspiración. Cómo lograr una segmentación de clientes usando el algoritmo de Machine Learning en Python en una manera muy sencilla y bueno, aquí se puede crear una estrategia, la idea es esa, y cómo esas estrategias de marketing se pueden trabajar en el mundo real. Ese es como el objetivo de esta data. Entonces, lo que hacemos es buscar la data que está por aquí debajo, descargamos esa data, se llama Mood Customers CSV, le damos aquí descargar, bueno, la guardamos, yo ya la tengo por ahí guardada. Dice que si la quiere reemplazar y pues si nos vamos a la presentación, aquí ya está el código como tal, Customer Segmentation, K-means, Análisis, Collab. Entonces, aquí voy a abrir este Collab y vamos a empezar a trabajar con esta data que está acá. Bueno, lo primero es que yo generalmente no vinculo la carpeta de Drive acá, entonces lo que hago es que la data ya la descargué, entonces la voy a pasar acá. Esta, Mall Customers. La coloco acá, le doy a aceptar y se cargaron los datos. Mallcustomers.xls, le voy a cambiar el nombre. Por alguna razón, cada vez que se descarga de Kaggle, se descarga como XLS, entonces lo voy a cambiar a CSV. Y dice segmentación de clientes con K-means, enlace del dataset, es el que tenemos acá. Este enlace es creado solo con propósitos de aprendizaje de los conceptos de segmentación de clientes. Se trabajará utilizando una técnica de Machine Learning conocida como K-means. Empezamos. No voy a digitar tanto porque digamos que no nos rinde mucho. Hay algunas cositas que sí me gusta digitarlas, pero en este caso pues vamos a ir explicando el código, ¿no? Entonces tenemos acá lo de siempre. Vamos a importar NumPy, Matplotlib, vamos a importar Pandas y vamos a importar Seaborn, que es una librería también para gráficas, pero tiene como unas características adicionales a PyPlot. Y de Scikit-learn, que es nuestro papá.
para realizar Machine Learning. Generalmente, recuerden que en Deep Learning utilizábamos Keras con TensorFlow. Aquí el que manda es Scikit-learn. Entonces, de Scikit-learn vamos a importar de las técnicas de clusterizado. Vamos a importar K-means, que es el que vamos a trabajar ahora. Y de las métricas vamos a importar Silhouette Score para medir la métrica de qué tanto está funcionando. Vamos a leer esa data, vamos a ver en qué consiste y le damos control enter y dice, no está definido, ejecuté la primera. Ejecutamos la primera celda para que importe las librerías, ejecutamos la segunda para que cargue la data, vamos a ver las 20 primeras filas. Y aquí tenemos entonces las 20 primeras filas. Vamos a tener el Customer ID, el género, hombre y mujer, la edad, los ingresos cada año y un Spending Score, que es como lo asigna digamos, el encargado de la tienda. Y es un puntaje que se le da a cada cliente según su comportamiento de compras. Y vamos a mirar cuál es la forma de ese data frame de esos datos. Vamos a tener 5 columnas por 200 filas. Y lo que queremos es que acá, miren que yo no tengo como una variable objetivo, sino que yo lo que quiero hacer es que K-means trate de segmentar esas personas en diferentes grupos para yo tratar de establecer una estrategia para cada uno de los grupos de personas según las regularidades que encuentro. Vamos, aquí yo lo que hago es describir los datos. Describir los datos es saber cuántos datos son, cuál es el promedio, su desviación estándar, cuáles son los datos mínimos, cuáles son los datos máximos. Para eso sirve describe. Ahora bien, resulta que de ese data frame que tenemos allí pasa una cosa. ¿Cuáles son los datos que yo necesito? Yo necesito realmente el género, la edad, los ingresos anuales y el spending score, o sea, el score de gasto. No necesito este Customer ID realmente. Esto no me sirve. Me sirven son estos. Por eso yo acá lo que hago es dentro del data frame separo solamente esas columnas que son las que me van a aportar valor. Voy a hacer una gráfica, un pair plot, que esto está en Seaborn, para mirar cómo se distribuyen los datos y si realmente existe como una agrupación adecuada. O sea, esto lo que yo estoy haciendo es una exploración, un proceso de exploración de datos a ver qué puedo observar de antemano. Entonces, igual K-means, si yo no le paso este proceso de exploración de datos, pues K-means igual va a tratar de buscar la forma de separar los datos, pero realmente como humanos, pues sí debemos tratar de hacer esto para mirar si va siendo como coherente a lo que llega K-means con lo que yo puedo ver como humano. O a veces yo como humano de entrada, cuando miro los gráficos, no encuentro nada. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a crear una figura de un tamaño de 16 pulgadas por 10. Voy a generar un pair plot, o sea, un ploteo por pares, en donde la separación de colores va a estar por género. Y voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? La gráfica que se va a mostrar va a ser por pares de variables. Él va a sacar pares de variables. Entonces, cuando yo ejecuto esto, me sale esta gráfica que está acá. La voy a disminuir un poco para que la veamos mejor. Los dos colores están por géneros. ¿Eso implica algo raro digamos, en la distribución de los datos? Sí, pero acá el distribuirlos por género realmente es una cuestión más visual, más estética. ¿Listo? Ahora, puede ocurrir que sí haya una distribución de datos por género, pero realmente en las gráficas que vamos a ver acá, vamos a darnos cuenta que no es así. Estas gráficas, ¿qué quieren decir? Quieren decir esto.
Aquí a la izquierda ustedes van a ver los nombres de las variables. El spending score, que ya se los mencioné hace un ratico, el annual income, o sea, lo que se gana anualmente esta persona y la edad de la persona. Y en el eje horizontal vamos a ver lo mismo. La edad, el annual income, lo que gana la persona y el spending score. Y esto se va a trabajar por pares. Por ejemplo, lo que ustedes van a ver en la diagonal corresponde a unos gráficos de distribución. Esos gráficos de distribución es, por ejemplo, yo aquí tengo la edad y aquí debajito tengo la edad. Esos gráficos de distribución lo que me dicen es las edades, cómo están distribuidas. Por ejemplo, si ustedes observan lo que está en color azul, que corresponde a los hombres, pues los datos están distribuidos más hasta más o menos, aquí la mitad, más o menos hasta los, no sé, 35 40 años. Es donde hay una mayor distribución, pero alcanzan edades mayores. Miren que aquí esta curvita se sale para acá. Entonces eso quiere decir que los hombres que van a esta tienda pues tienen edades mayores que las mujeres, por ejemplo, entre 60 casi 80. En el caso de las mujeres, vemos que en la distribución pues está casi en las mismas edades que los hombres, pero a los extremos sí hay mujeres más grandecitas que los hombres, pero más jóvenes. A su vez, están dentro del rango de las edades de los hombres. Eso quiere decir estas curvitas de distribución que están acá. Lo mismo va a pasar con esta y lo mismo va a pasar con esta. Lo que pasa es que la que sigue, esta que está aquí en la mitad, es contra los ingresos anuales. ¿Listo? O sea, que la mayoría de ingresos anuales para hombres y mujeres, bueno, está más o menos en lo mismo, como unos, la mitad entre 50 y 100 son más o menos 70.000. ¿Listo? Y lo mismo para el spending score. El caso del spending score, pues el score de los hombres, o sea, lo que gastan los hombres está un poquito más hacia la derecha, pasado el 50. En el caso de las mujeres está un poquito antes de 50. Esto quiere decir lo de la diagonal. Y los punticos que están acá es como si ustedes tuvieran un gráfico en 3D y le hicieran un corte, por ejemplo, este primero de acá, entre edad y ingresos anuales. Este primero que está acá. Y los datos se ven así. Eso lo podemos entender un poquito mejor en 3 dimensiones. Entonces voy a pasarme aquí a Blender un momentico. Voy a abrir el archivo que corresponde a K-means Customer Segmentation. Voy a grabar el otro. Voy a pasarme acá. Miren, esto que ustedes están viendo acá, estos punticos, pues que yo aquí no alcancé a ponerlos por colores, pero todos estos punticos que ustedes están viendo aquí en 3 dimensiones, sí, que yo estoy mostrando acá y que puedo girar acá, son estos mismos puntos que están acá. Lo que pasa es que aquí están en 2 dimensiones. Aquí tenemos. ¿Por qué en 3 dimensiones? Porque recuerden que son tres las variables fundamentales. La edad, los ingresos anuales y el score de gasto, el puntaje de gasto. Entonces, aquí ustedes podemos decir tranquilamente que eh, este eje rojo, que es el eje X, puede ser la edad, este eje verde, que es el eje Y, puede ser el annual income o los ingresos anuales. Y aquí podemos tener el eje Z que realmente no se está mostrando, pero más o menos sería una cosa así. Eh, el eje Z iría como de acá hasta aquí. Una cosa más o menos así. Es posible que no me haya quedado derecho si le hago, o sea, a ver si estamos de buena, sí. Ay, no queda derecho, pero no importa. Ese sería el eje Z. Bueno, ahora bien. Este que está aquí es la edad contra los ingresos anuales. Entonces miren que si yo este gráfico lo miro desde acá, de esta manera, más o menos,
veo este montoncito, uno de los montones que están acá, pero yo creo que más bien así. Este montoncito es este montoncito de acá. ¿Sí ven que tiene la misma forma? Claro, porque es que los gráficos en sí se muestran es en 3D. Uno se lo tiene que imaginar en 3D, pero es por esto. Y cuando usted hace, lo agarra, que lo coloca en dos dimensiones, es como si hiciera un corte y lo mirara desde esta perspectiva, acá. Ahora, este que está aquí, Annual Income versus Age, puede ser, vamos a ver, tenemos este. Puede ser desde encima. Podría ser una cosa también desde encima, más o menos. También mover esto acá, esto lo voy a girar un poco. Bueno, para verlo desde encima es más fácil de acá. Acá. Entonces miren que la forma de este gráfico que está acá se parece a este. O sea que acá se están viendo los gráficos como si fueran desde arriba, desde los ingresos anuales y desde la edad. Y finalmente tenemos la otra perspectiva, que es esta. Y esa es desde el eje X. Miren que esto aquí, esta forma de este dibujo es esta que está acá. O sea que ahí es como si la estuviera viendo desde Annual Income versus el Spending Score. ¿Listo? Entonces, eh, si uno ve los gráficos desde diferentes perspectivas, pero pues, no hay como unos grupos iniciales que uno diga, bueno, este es el grupito con el que voy a separar para K-means. Pero, sí hay unos grupos, digamos, que se pueden separar. Miren que si yo lo veo desde esta perspectiva y voy a hacer el dibujo con Annotate, miren que acá puedo encerrar esto en un circulito, acá puedo encerrar esto en otro círculo y estos gráficos en otro y esto en otro. Entonces acá se puede presentar una separación más o menos adecuada para segmentar los clientes. ¿Listo? Bueno, entonces esto lo que muestra es eso. Y esto, digamos que esto es lo que yo veo como humano, pero lo que ellos van a hacer, lo que la máquina va a hacer es tratar de encontrar esos patrones. Y aquí ya voy a empezar a ejecutar. Aquí lo que hice fue una gráfica por ingresos anuales y el spending score, pero el K-means todavía no sabe eso. Entonces aquí ya empezamos con el entrenamiento de K-means. Miren, yo le voy a decir, vean, yo no sé cuáles son los grupos, señor K-means, que se van a montar. Yo le voy a decir, arranque con 2 y siga hasta 11. Pueden ser más, yo no sé cuántos son. Siga con 12, con 13, pero lo vamos a hacer de 2 hasta 11. Ahí está el proceso de entrenamiento para que él trate de irlos buscando, los grupos, a ver con cuál le va mejor. Entonces, aquí lo único que hago es utilizar K-means. Miren que estoy utilizando un for y ese for lo que hace es pasar desde el 2 hasta el 11. En cada uno va a calcular los K-means para el número de clusters que le den acá. Va a entrenarse. Lo que va a hacer es que va luego a agregar los datos de las inercias. Acuérdense lo que hablamos ahora, los datos de las inercias son las distancias de los grupos a cada uno de los puntos, de los centros de los grupos. Y la silueta también la va a calcular. O sea, él va a calcular dos cosas, las inercias y las siluetas, para cada una de las agrupaciones que él haga. A ver cuál es la mejor agrupación. ¿Por qué? Porque él puede decir, no, vean, vamos a hacer, aquí me toca borrar esto, um, vamos a borrar acá, borrar esto. Porque él puede decir, por ejemplo, no, vea, lo mejor es que hagamos solamente este grupo de aquí
este grupo de acá y este grupo de acá. Entonces ahí son tres grupos. Entonces ahí lo que va a hacer el algoritmo es tratar de calcular a través de la silueta y a través de las inercias, si esa sí es la mejor agrupación que puede hacer o puede hacer otra agrupación mejor. ¿Listo? Entonces, cuando yo llego y ejecuto esto que está acá, luego lo voy a hacer un gráfico de líneas para ver cuál es el mejor. Entonces, listo. Cuando hago el gráfico de líneas, me doy cuenta de esto. Empieza a bajar muy bien, muy bien, muy bien, hasta más o menos este 5, o sea que el 5 puede ser un buen candidato. Aquí ya se empieza a aplanar, o sea que más o menos el codo podría estar en 5, pero aquí lo que puede ocurrir es que, bueno, algunos me dirán, profe, pero es que vea que en 6 también podría ser, o podría ser en 8. Ah, listo. ¿Cómo hacemos para definir cuántos grupos se van a segmentar? Pues nos toca utilizar o graficar las siluetas. Y esas siluetas son las que están acá, los KM scores. Recuerden que en KM scores agregamos el silueta score. Entonces vamos al graficar las siluetas con control enter, pasa esto. ¿Cuál es el número en el cual la silueta es la más grande? Aquí, en 5. Y llega más o menos hasta punto 55, o sea, a partir de punto 5 uno ya puede hablar de una distribución o una segmentación más o menos adecuada, ¿listo? Y es la mejor que se encuentra. Y eso es coherente con lo que está acá. Uno diría en 8 también, pero miren que en 8 cuando tenemos 8 pues el valor de la silueta ya empieza a bajar, entonces ahí no. Entonces, acá lo que nos están diciendo es, vea, la mejor agrupación que se puede hacer es para 5 grupitos. ¿Listo? Bueno. Entonces lo que hace esto es que va a distribuir los datos en 5 grupos. Y esos 5 grupos los voy a graficar acá. Miren los 5 grupos que se encontraron. Es con la gráfica que les había dicho hace un momento con esta. Y miren cómo fue segmentando los datos. Hubo un grupo, él no sabe nada, él simplemente dice, mire, hay un grupo cero, hay un grupo uno, un grupo 2, un grupo 3, un grupo 4. Yo eso no sé qué quiere decir. Defínalo usted, humano, le tocó a usted. Entonces, el grupo cero es el más clarito, o sea, el que está aquí arriba. Ah, ok. El grupo uno es este que es un poquito más oscurito, entonces es este que está acá. Interesante. El grupo 2 es este moradito de acá, que no es tan moradito, es este de acá. El grupo 3 es este de esta esquina y el grupo 4 es este de acá. O sea que ahí hizo más o menos una buena distribución tratando de coger todos los puntos que están ahí. O sea que en últimas hizo esto. Voy a borrar esto de acá. Ya, vamos esto y miremos entonces cómo hizo la distribución. Según esto, él dijo, vea, los datos que están más cercanos van a ser estos de acá, este grupo de acá. Ese va a ser un grupo. Este va a ser el otro grupo. Eh, por aquí más o menos va a ser otro grupo, más o menos por acá. Él dice que por aquí más o menos va a ser el otro grupo y por acá va a ser el otro grupo. Bueno, ahí me solapé el del otro lado. Según el algoritmo, eso es lo que él dice. Ahora, ¿cómo entender también eso? Él lo que está haciendo, si nosotros nos vamos para acá, para verlo un poco más acá, él lo que está diciendo es, vean, yo lo que estoy haciendo es distribuyendo según el annual income, o sea, los ingresos anuales
y el spending en core. Entonces va a haber un grupo que gana muy poquito al año, pero a su vez no tiene un puntaje de gasto tan alto. Entonces ahí se podría establecer una estrategia de marketing. Vamos a tener unas personas aquí en esta esquinita que ganan más, pero no es que gasten mucho tampoco. Entonces aquí tenemos otro grupo que puede ser un target u objetivo. Vamos a tener por aquí unas personas que ganan poquito o ganan menos, pero gastan mucho. Entonces, este va a ser el otro target que tenemos acá. Miren que la distribución en ningún momento la estamos haciendo por géneros, ¿listo? Los punticos amarillos y naranjas, perdón, naranjas y azules realmente son una, ¿cómo les dijera? Visualmente más agradable, pero no es que se esté haciendo en estos momentos una distribución por género. Y finalmente vamos a tener otro grupito por aquí arriba, que aparte de que son los que más ganan, porque miren que estamos a la derecha, entonces son los que más gastan. Entonces aquí se puede establecer otra segmentación a otro grupo de gente. ¿Listo? Y pues ya, como lo hicimos, por ejemplo, en la clase, en la primera clase, cuando hablamos de DevScan, pues ya ahí yo puedo establecer una etiqueta, no sé, una categoría. Este es el que más gana, este es el que más gana y más gasta. Entonces este va a pertenecer a un grupo. Entonces, cuando me llega un cliente nuevo con ciertas características, yo ya lo puedo empezar, digamos, aplicándole una red neuronal, porque ya hice una segmentación en donde es más probable que esta persona con este comportamiento esté ubicada. Entonces, miren que ahí yo estoy aplicando las dos cosas. Aplico algoritmo no supervisado. ¿Por qué? Porque traté de hacer la segmentación de los clientes sin saber los clientes cómo son. Y después entré en una red neuronal por si me llegan clientes nuevos para tratar de predecir esos clientes en qué grupo es más probable que se ubiquen. ¿Listo? Para tratar de establecer una estrategia de mercadeo, pues según lo que se menciona acá, acorde con las características de ese cliente. Entonces ahí lo que tenemos es esa particularidad y así es como funciona entonces el K-means. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, eh, como yo les había mencionado anteriormente, no solamente les quiero como explicar estas cosas que tenemos acá, sino darles otros valores agregados, como de unas cositas. Esto es como esto es importante, obvio, son los algoritmos principales y hay que aprenderlos, pero es como también les pique un poquito la curiosidad por algunas otras cositas que se están dando más de manera moderna, porque esto va todo esto después del 2020. Esto empezó con una curva brutal y hoy en día, en estos momentos, hay muchísimos conceptos que están apareciendo que se enloquece uno con tantas cosas que hay. No más esta semana, ChatGPT, bueno, ChatGPT no, OpenAI sacó la herramienta de agentes, agentes IA, agentes de inteligencia artificial. Y está brutal porque ya son agentes de inteligencia artificial que no solo reconocen imágenes y texto, sino que además de eso ejecutan cosas. Esa es otra tarea súper interesante. Entonces, déjenme mostrarles un videito de un canal súper interesante que se llama Fast, de un video que sacó esta semana sobre em, tres proyectos que más me piden desarrollar con inteligencia artificial, para que le peguemos la miradita que está interesante. Durante estos últimos meses, entre proyectos freelance y los que manejo con mi agencia de desarrollo, he notado algo curioso. Bueno, primero cuéntame si se está escuchando el audio. Si se escucha el audio. Sí, señor. Sí se escucha. Bueno, listo. Ok, listo, muchas gracias. Continúo con el video. Los pedidos de los clientes estaban comenzando a repetirse, no en el mal sentido, sino que cierto tipo de desarrollos se han vuelto muy populares. Así que el día de hoy les voy a comentar tres tipos de desarrollo de proyectos que más me están pidiendo en este 2025.
Coders, para mejorar en programación es importante mejorar tu lógica y pensamiento crítico. Y estos días, para poder hacer eso, lo que uso es Brilliant. Esta es una plataforma web y móvil que te permite practicar a diario conceptos que pueden sonar complicados, gracias a que te enseña cálculo, matemáticas, programación, todo de una forma visual y a través de pequeños retos que puedes resolver de a pocos. De esta forma puedes desarrollar tu lógica de programación o puedes reforzar temas que estés llevando en la universidad o en tu trabajo. Ya sea que estés estudiando o trabajando en análisis de datos, programación, ciencia de datos o incluso quieres saber cómo funciona la inteligencia artificial, ya que también cuenta con retos prácticos en donde puedes aprender acerca de cómo funcionan los modelos actuales, redes neuronales e incluso cómo funcionan los algoritmos actuales que se están utilizando en muchos proyectos. Y lo mejor de todo es que puedes aprenderlo en tu tiempo libre, de a pocos y simplemente en unos minutos al día. Además, esto reemplaza videos largos que pueden ser aburridos y que de esta forma no te hacen perder el interés. Así que si lo que quieres es aprender sin sentirte abrumado, ve a brilliant.org y obtén una prueba gratuita de 30 días utilizando el enlace que te dejo en la descripción, más un 20% de descuento en tu suscripción anual solo escaneando el QR que ves en pantalla. Número 1. Sistema RAG. Parece que actualmente todas las empresas grandes, pequeñas o incluso emprendimientos que recién comienzan quieren tener algún tipo de chat GPT entrenado con sus propios datos, ya sea para atención al cliente, soporte interno o consultas técnicas. Cada vez más negocios me están pidiendo crear sistemas donde pueden chatear con una IA que entiende sus propios archivos, base de datos o documentos internos. Este tipo de proyectos se conocen como RAG, por sus siglas en inglés de Retrieval Augmented Generation, y consisten básicamente en hacer que una IA no invente cosas, sino que busque una fuente de conocimiento real antes de responder. En la práctica, estos sistemas incluyen subida de archivos por parte del usuario, vectorización del contenido con embeddings, almacenamiento en una base de datos vectorial, un modelo que responde usando un contexto externo, y aunque suena simple, en realidad la IA no consulta directamente una base de datos como lo haría un sistema tradicional, sino que se necesita convertir los documentos en un formato que se pueda entender, que son los vectores semánticos. Para esto se utilizan frameworks o modelos como los de OpenAI, Gemini o Claude, en donde te permiten poder convertir los datos a un embedding. Y luego puedes utilizar algún tipo de framework o SDK que te permite procesarlos o consultarlos fácilmente. Aquí también podrían entrar otros paquetes como pueden ser el Vercel AI SDK, LangChain o Llama Index, además del ecosistema de Python, que ya existen una enorme cantidad de proyectos bastante completos y listos para que puedas integrarlo. Y claro, si le sumas autenticación, control de usuarios y un panel de administración, pues ya tendrías un sistema completo convencional, solo que se le está sumando la IA integrada en este sistema. Número 2. Automatización con N8N. N8N se ha convertido en la herramienta favorita cuando un cliente me dice ¿se puede automatizar esto para no tener que hacerlo a mano? Y es que esta plataforma permite hacer casi todo, desde enviar correos hasta actualizar registros en otras aplicaciones, todo a través de flujos visuales tipo drag and drop, que te permite crear automatizaciones de una forma muy rápida. Y lo mejor de N8N es que es open source, lo que significa que puedes extenderlo con código, adaptarlo y hasta puedes autoalojarlo en tu propio servidor, si es que necesitas más control. Y bueno, esto también reduce el costo y como el código se puede personalizar utilizando JavaScript o Python, hace que sea muy flexible también para los desarrolladores. Además, como también posee un soporte para integrar APIs y modelos de IA, N8N ha dejado de ser simplemente una herramienta para tener repetición de tareas y se ha convertido en una opción para crear un mini backend de una forma visual, lo cual se adapta también a modelos de empresas pequeñas y para freelancers que quieren crear algún tipo de automatización de forma rápida. Eso sí, aunque N8N incluye ciertas integraciones listas por usar, no siempre existen nodos específicos para los sistemas internos de cada empresa. Por eso, en muchos casos también algo que me piden es crear APIs personalizadas que actúan como puente entre N8N y plataformas privadas. Es decir, hay empresas que tienen ERPs antiguos o servicios que no ofrecen una integración directa. Bueno, con N8N tú puedes crear toda la automatización y puedes utilizar una API para poder acceder a esos datos dentro de esa empresa. Número 3. Desarrollo de un software as a service. Esto en parte a mí me ha sorprendido. Cada vez más personas están tratando de emprender un tipo de aplicación o proyecto. Es decir, quieren lanzar su propio software como servicio, un software as a service. Algunos son proyectos muy de nicho, como sistemas para gestionar fichas médicas, u otros son, por ejemplo, sistemas más ambiciosos que intentan ser una opción muy genérica para cualquier tipo de usuario. Este tipo de desarrollos siempre incluyen registro de usuarios, roles, permisos, paneles de administración, integración con un método de pago como Stripe, notificaciones, correos automáticos y por supuesto un despliegue en la nube. Lo curioso es que muchos de estos software as a service terminan incluyendo también un sistema RAG o algunas veces alguna automatización
con N8N. Y bueno, todo empieza separado, pero se termina conectando en algún punto. Y aunque crear un software as a service estos días no es algo puramente IA, creo que el boom de este tipo de herramientas como ChatGPT o editores como Cursor o Windsurf están ayudando a que cualquier persona se anime a crear su propio software. Es decir, ustedes han escuchado mucho este tema de que la IA reemplaza al programador. Bueno, muchos realmente se lo han creído y han empezado a hacer sus propios sistemas, y lo que está pasando es que muchos de estos sistemas al final, para poder llevarse a la realidad, necesitan escalarse, y allí el código no es lo único necesario, así que también necesitas herramientas, servicios de la nube, y ahí es donde entra prácticamente un profesional. Y bueno, algo curioso es que estos últimos meses he estado revisando varios proyectos de IA, corrigiendo errores, extendiendo funcionalidades o preparándolos para producción, y sinceramente esto es mucho más sencillo que crear el proyecto desde cero, por lo que el código suele seguir patrones muy similares, ya que por lo general hay como una especie de tendencia en que la IA utiliza las herramientas más populares. Si ustedes crean un frontend, probablemente va a ser React. Si crean un backend, probablemente va a ser Node o Python. Si utilizan una base de datos, probablemente va a ser PostgreSQL, y así. Entonces hay como una especie de simplificación en cuanto a las herramientas que se están utilizando, y esto ayuda a que ustedes puedan tener más trabajo también si entienden cómo es que se está desarrollando estas aplicaciones y aprovechan este uso o digamos publicidad que las IAs están otorgando a los usuarios normales. En fin, si ustedes son desarrolladores web y se están preguntando qué están buscando los clientes en el 2025, esas son tres áreas que puede ser un buen lugar para que ustedes puedan mirar y puedan ofrecer servicios. No importa si son freelancers, tienen una agencia o están empezando a crear productos. Esos proyectos están en bastante demanda y tienen un buen margen de ganancia, y casi siempre traen más trabajo luego. Así que coméntenme cuál de estos proyectos ustedes están desarrollando estos días o cuál les interesaría aprender en un futuro. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción. Bueno, compañeritos, les quería compartir eso porque con respecto al RAG, eh, eso se está extendiendo mucho. Es una arquitectura, creo que aquí la estábamos mencionando hace días con LangChain, para uno crear chatbots. Igual tiene sus cositas para organizarle, pero es bien interesante. De hecho, esta semana yo estaba justamente en el proceso, les comento algo como curioso y personal, de comprar vehículos usados, y me conecté a una página web por el WhatsApp y me atendió un chatbot, pero a ver, hay muchos chatbots que son muy flojos. Uno de entrada se da cuenta que es un chatbot, pero este que desarrollaron para esta empresa casi que me alcanza a engañar. O sea, me engañó por unos segundos y yo pensé que era un asesor, porque estaba bien dateado de los precios de los vehículos, de las marcas y todo eso, respondía bien. Ya después como que uno cuando le escribe y tiene como la misma estructura de responder, como lo hace ChatGPT, que se le manda el mensaje, espera un ratico, responde, y ya ahí sí me di cuenta que era un chatbot, e incluso presentaba algunos errores. No sé, decía, por ejemplo, que un Kia 2020, Kia Picanto 2020 valía como 22 o 25 millones de pesos, lo cual no era cierto. Ahí en ese caso hay unos riesgos porque uno tiene que entrenar eso con el RAG y tiene que afinarlo bien, tiene que hacerle métrica, lo que hacemos acá, para que eso no les vaya pues como a generar problemas a la empresa. Pero es que mire que en el chat pues decía tal y tal cosa. Bueno, finalmente hay una descargo de responsabilidades ahí. Pero en el video se hablaba de desarrollo web, pero todos estos procesos de automatización, desde los chatbots, desde los agentes que, como les decía, OpenAI esta semana empezó a sacar agentes, hay agentes que se pueden empezar a desarrollar, otras tecnologías como el MCP, el Model Context Protocol, que es para comunicarse con diferentes servicios, todo a través de modelos grandes de lenguaje. Los LLM son como la base de todo eso. Recomendado para que le peguen la miradita. Yo les había dicho, para compartirles aquí también rápidamente, que le pegaran una mirada a la interfaz de Grok. Yo por aquí tengo Grok. Mm, Vamos a ver si les alcanzo a mostrar un poquito de código. Yo les había dicho Grok, me gusta porque me deja trabajar gratuito un buen rato. Entonces, si ustedes se van por los docs y buscan aquí al lado izquierdo los modelos, pueden mirar a qué modelos pueden acceder.
Cuando ustedes vean un modelo que acá dice Max File Size, es porque ese modelo le recibe a usted no solamente texto, sino que le recibe archivos también para analizar. Entonces, voy a buscar por acá en los archivos míos, dentro de proyectos. Eso tiene que estar dentro de, eso lo trabajé con Python para mostrarles algunas cosas que estaba preparando. Mm, Voy a ver si lo hice acá directamente. LLM, calificar ICFES. Sí, es este. Este sí lo voy a abrir en Visual Studio Code. Bueno, pero yo lo monté en Colab. También se puede montar en Colab, sino que lo encuentro más rápido acá. Vamos a ver, miren chicos, por ejemplo, este código que yo tengo acá es porque en estos momentos estoy trabajando en un calificador, o sea, también para evaluar un poco, pues como les dijera, como el desempeño de los modelos. Entonces, básicamente lo que yo quiero es que yo le mande una imagen tipo ICFES de esas respuestas de ICFES y él trate de calificarlas y sacar el puntaje. De eso ya se ha trabajado. Hay una cosa que se llama Optical Mark Recognition, pero quiero evaluar un poco cómo se comportan los LLMs con respecto a este tipo de problemáticas. Hay una imagen URL, quiero mostrarles esta imagen, la tengo por acá guardada. Esto está en línea, si ustedes la pueden consultar también. Y abrirla por acá para que la puedan ver. Esta es la imagen que está guardada, observémosla. Es una foto. Observen que son preguntas del 1 al 10. No están marcadas. La idea es que el LLM sepa reconocer qué se marcó en el 1, qué se marcó en el 2, qué se marcó en el 3, qué se marcó en el 4, qué se marcó en el 5 y así sucesivamente. Se espera que un buen modelo me diga que no hay nada marcado. ¿Listo? Entonces, esta es la imagen que yo quiero que el modelo analice. Entonces, diciéndoles un poquitico rápido, miren, primero, voy a ampliar esto porque está un poquito pequeño. Aquí hay unas cositas en donde tengo un archivo que se llama .env. Ahí es donde están los API keys. Usted tiene que crear un API key en Grok. Grok, digamos que tiene sus buenos modelos para trabajar, pero no es tan teso, pero se defiende. Para este caso particular, me tocó abrir la cuenta con OpenAI. OpenAI tiene unos modelos más tesos. Finalmente, pues, compañeros, cuando uno necesita algo super calidad, pues ahí sí le toca pagar. Entonces yo cargué la API de OpenAI como con $5, pero eso más o menos rinde mucho. Les quiero mostrar que aquí tengo como cliente a OpenAI. Mírenlo acá. Yo lo que hago es tomar la Piki que la tengo guardada por acá. Aquí básicamente le estoy diciendo que voy a tomar el modelo O4 Mini y le voy a mandar los mensajes. Le voy a decir el rol del sistema, o sea, usted como sistema, esto es como escribirle a ChatGPT. Le voy a decir, responde con un JSON de tipo número, pregunta y respuesta marcada. Eres un experto en reconocer marcas en hojas de respuestas tipo ORM. Debes observar si el círculo correspondiente tiene un color sólido, generalmente negro, que cubre completamente el área interior del círculo. Si puedes ver las letras porque no está relleno. Si no está relleno, marca un cero para esa pregunta. O sea que si la pregunta no está respondida, le pone un cero. Esa es la instrucción que yo le estoy dando a la máquina. Eh, y le estoy diciendo que yo como usuario ya le voy a dar las instrucciones de la imagen. Le estoy diciendo, en la imagen que te presento existe una hoja de respuestas de selección múltiple. Usa cero si no hay respuesta marcada.
Si la primera burbuja está rellena, es A. Si la segunda burbuja está rellena, es B. Si la tercera burbuja está rellena, es C. Si la cuarta burbuja está rellena, es D. Yo le había puesto aquí que justificara qué quiere decir para que rellene. Bueno, esto igual, uno puede decir, no, pues es muy fácil, pero igual toca afinarlo. Por ejemplo, aquí él me estaba presentando muchos problemas porque él no entendía qué era una pregunta rellenita. Entonces me tocó preguntarle directamente, ¿qué quiere decir que una pregunta esté rellena? Pues que esté marcada completamente negro. Y yo copié y pegué lo que él me respondió y lo puse acá. O sea que utilizo la misma respuesta al prompt que yo le di. Entonces, de esa manera aumento la probabilidad de que él entienda con sus propias palabras lo que yo quiero que él haga. Entonces, miren que acá yo le mando la imagen, esa imagen que les estoy mostrando a través de una URL y espero pues como la respuesta. Y aquí imprimo lo que él me va a responder. Ahora bien, miren que yo aquí tengo cuatro modelos. Creo que el más poderoso creo que es ese O4 mini. Eh, Sí, creo que era ese. Vamos a ver, ejecutémoslo, a ver qué pasa. Lo voy a ejecutar con Python, main. Nos toca esperar un ratico. Ahí está mandando pues la instrucción, lee la imagen y miren lo que me respondió. Acá, pues esto se ve un poco enredado, ¿no? Pero quiero que miremos esta parte del mensaje. Bueno, este mensaje que está acá. Lo voy a sacar un poco aparte, ¿no? Quiero sacar esto aparte para que lo puedan ver con mayor claridad en un bloc de notas. Sacar acá y yo le mandé la imagen y mire lo que él me respondió. Me dijo que la primera pregunta 0, 2, 0 porque nada está marcado. La décima pregunta es 0. Eso es lo que yo quería que él me respondiera, o sea, que pude identificar bien, por lo menos por ahora en las pruebas que he hecho, que no hay ninguna respuesta marcada. Ahora, ¿qué pasa si yo no agarro ese O4 mini, que es de los más potentes en la API, sino que agarro y acá voy a meterme como tal a OpenAI? OpenAI API, porque no me acuerdo bien cuál es el nombre del modelo. Ah, no, esto es para ChatGPT. Yo necesito es la plataforma API. Sí, ahí ya inicia sesión, vamos a documentación, vamos a los modelos para ver con qué modelos tenemos. Este O4 mini es como de los más potentes para razonamiento y para imágenes. Y el clásico. Miremos este GPT 4.1. Aquí están los precios. Esto es por millón de tokens. ¿Listo? Mm, sería bueno a ver si me acuerdo del nombre. Este es GPT 4.1. Esta semana que lo vi estaba en 4.0. Según eso ya sacaron el 4.1 para tareas complejas. Miremos a ver si reconoce ese modelo. ¿Listo? Entonces, uno que hace acá. Yo no voy a trabajar con el modelo O4 mini, lo voy a comentar, le voy a decir, mire, necesito que la petición la haga con GPT 4.1. Espero que ese sea el nombre. Permítame, yo miro acá. Hay que poner el nombre tal cual. A ver, ahí dice 2025-04-14, pero a veces cuando uno le coloca con eso no se lo reconoce. No le ponemos 4.0. Vamos a ver, porque ese es nuevo. Entonces quiero ensayarlo. Lo acabo de ver, no lo conocí. A ver qué tal es. Dice, olvidaste una coma. Claro que olvidé una coma. Vamos a ver si nos lo reconoce. Yo lo que he encontrado es que los modelos, cuando no son de tipo razonadores, se equivocan más. Miren, acá me respondió, o sea que ese modelo sí existe. Miren toda la carreta que me respondió. Miremos un poquito esa carreta acá, en el bloc de notas. La vamos a separar porque esto se ve muy incómodo.
contenido. Esto es lo que me respondió el modelo. Yo le dije, mire, analice esa imagen y dígame qué piensa. Y miren que este modelo tiende a equivocarse más. Me está diciendo que en la respuesta uno está marcada la A, en el 2 está marcado el cero, en el 3 el cero bien, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 0 y en la 10 por alguna razón dice que es la A. O sea que este se equivoca un poquito más. No es tan potente como el otro modelo. Y aquí aparecen algunas cosas. Miren, me dice cuántos tokens me gasté de entrada. 1274 porque incluye la imagen, obviamente. En total, ¿cuántos tokens me gasté? Me gasté 1346 tokens. Y 1346 tokens, esto es por 1 millón de tokens. Habría que hacer el cálculo, ¿cuánto cuesta? Cuesta como 0.002 más o menos. Y si el dólar está, estoy acá haciendo cuentas alegres, ¿no? Está a 4.000, entonces más o menos, a ver, serían 1.000, sí, sale como a, no sé, 8 pesos cada petición, en este caso creo, pero me puedo estar equivocando, bueno, puede ser, no, es más caro porque hay una salida, esto se tiene que diferenciar. Los tokens de entrada valen una plata, pero bueno, igual pónganle que le sale como a 100 pesos la petición o mucho menos, a 10 pesos la petición. Listo, chicos. Entonces, nada, recomendación, jueguen con esto. Si de pronto no quieren pagar los créditos por OpenAI, jueguen con la de Llama, la de la otra, esta, Grok, que es completamente gratuita. Y empiécenle a hacer este tipo de preguntas para que esto ustedes ya lo empiezan a montar en sus propios aplicativos, por ejemplo, para interpretación de imágenes y vamos montando sus propias herramientas. Esto va, mejor dicho, va volando porque ya con los agentes ya se van a poder crear cosas más potentes que estas. Pero es interesante que le peguen la miradita. Listo, chicos, no sé si tengan dudas ya para ir finalizando. Bueno, no tenemos dudas. Entonces, vamos a dejar hasta ahí, compañeros. Que tengan pues entonces un feliz fin de semana y que les acabe de ir muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Yes.